Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén todos bien. Vamos a esperar un par de segundos hasta que todos los participantes se conecten. Esto es otro webcast que estamos dando como EY en el contexto de las situaciones de COVID-19 que pueden afectar a diferentes áreas de la empresa, a diferentes funciones dentro de la empresa. Y hoy día vamos a ir con algunos aspectos que pueden ser relevantes para los CFO de las compañías. Así que si vamos a la próxima lámina, hoy día voy a presentar junto con mi socio Danilo Pandolfo y si vamos a la próxima lámina, hoy día lo que vamos a ver principalmente dos temas. Sabemos que hay muchos más temas que afectan a los CFOs, pero hoy día enfocamos en dos temas que son temas de la tesorería cooperativa, que está pasando específicamente en el contexto de COVID-19 y vamos a hablar de desafíos en el cierre de estados financieros. ¿Cuáles son estos temas principales, digamos, que hemos visto nosotros como firma en otros clientes y cómo nuestros clientes a nivel global están enfrentando estas situaciones? Al final de la presentación tenemos un par de minutos para preguntas y esperemos que tengamos tiempo para responder el máximo número de preguntas posible. Si vamos a la próxima lámina, entonces lo que vamos a ver primero, o sea, un poco el contexto, cómo nuestra firma está viendo cómo enfrentar los desafíos. Vamos a ver temas de la tesorería cooperativa con Danilo, que Danilo tiene muchos años de experiencia en las mejores prácticas, en asesorar compañías en este ámbito. Así que yo creo que Danilo nos va a poder compartir unas experiencias, unos tips bastante interesantes. Y luego vamos a los desafíos de los cierres, que son los desafíos de cierre en sí y algunos desafíos especiales que tienen que ver con el control interno. Si vamos a la próxima lámina, por favor. En general, ¿cómo ve nuestra firma este tema? O sea, nosotros lo vemos como tres etapas que hay que enfrentar en esta situación. Lo que es un now, o sea, que es el ahora. Ahora, yo creo que el ahora, ya estamos entre medio del ahora y ojalá ya hacia el final del ahora, que es el shock al principio. Todo es nuevo, todo cambió drásticamente, casi de un día al otro, para algunos de una semana a la otra, pero ahí era, digamos, la etapa de apagar incendios. Lo próximo es el next, como ya estamos asumiendo la situación y tenemos que ver cómo enfrentarla. Y lo que estamos haciendo acá es adaptar el negocio, ser flexible, ajustarnos a la nueva realidad para ir al beyond, que es el más allá, por llamarlo así. Y esto involucra, digamos, ya anticipar los cambios que están para quedar. O sea, hay cambios que se quedan, nadie sabe exactamente todavía cuáles van a ser, pero yo creo que cada uno de ustedes, ya por su realidad en la empresa, muchos ya tenemos una idea de qué va a pasar o no en una próxima etapa. Así que esto estamos entonces ahora, lo que vamos a ver, queremos repasar todas estas tres etapas, o sea, que estamos viendo cómo enfrentar la crisis, cómo apagar el incendio, cómo prepararnos y alistarnos para lo que viene como nueva realidad e ir adoptando o tal vez, digamos, haciéndonos dueño de lo que va a pasar en la nueva realidad.
Abajo pueden ver un par de diferentes ambientes de la empresa y tal vez ustedes participaron en algunos otros webcasts que ha hecho EY Chile sobre estos temas. En todo caso, todos los webcasts, igual como este, se encuentran en el canal de YouTube de nuestra firma. Si buscan en YouTube EY Chile, va a salir el canal de EY Chile y están todos los webcasts que hemos hecho en el último tiempo. Así que están temas de salud y bienestar de trabajadores, talento, seguridad de cliente, protección de la marca, riesgos, cadena de suministro, etcétera, etcétera. Y hoy día vamos a hablar de gestión financiera y de inversionistas. O sea, y ahí dejo la palabra a Danilo para que empecemos a hablar de temas de la gestión financiera y la tesorería cooperativa. Así que Danilo, por favor, adelante. Muchas gracias, Chris, y buenos días a los que nos están siguiendo. En lo que se refiere a la gestión financiera e inversionistas, la mayor preocupación que estamos escuchando de los gerentes de finanzas locales, regionales y globales son impactos en la liquidez. Ahora, lo más pronto en la liquidez es estabilizar la situación, asegurándola, la liquidez y la continuidad de las operaciones. Next, yo creo que el siguiente paso, que yo creo que estamos, como decía Chris, es comenzar a planificar para el futuro, reduciendo costos y reforzando el balance en general. Y beyond, más allá, hay que tener éxito después de la disrupción del negocio y aprovechar las oportunidades para el futuro. Dentro de gestión financiera e inversionistas, lo que vamos a ver hoy día es tesorerías corporativas. Y dentro de los problemas que tienen las tesorerías corporativas está el ámbito de las operaciones, de financiamiento, liquidez y riesgos financieros. Vamos a comenzar por operaciones. Los impactos potenciales de las operaciones están dados por una interacción limitada entre los equipos. Esto lo han vivido muchas compañías y sobre todo las pymes que no están muy conectadas. Hay ausencia de personas claves por diversos motivos, ya sea por la pandemia o por otros motivos asociados a la ausencia de estas personas en la organización. Y hay un acceso restringido a edificios e infraestructura en general. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son los desafíos? Y los desafíos en la parte operativa es que ¿tienen las herramientas virtuales todas las compañías? ¿Tienen acceso remoto a tecnología de tesorería y planes de continuidad de negocio? ¿Pueden cumplir con los controles y procedimientos? Ejemplo, firmas físicas. La parte operativa en el ámbito de las tesorerías corporativas ha sido un problema real y concreto, que debe tener planes de acción y hay que ejecutar estos planes de acción para llevarlos a cabo durante, ya sea ahora, next o beyond. En cuanto a financiamiento, hay impactos potenciales. Y lo que hemos visto en el sistema financiero es que hay un acceso limitado a los mercados y al financiamiento de algunas compañías. No obstante, el gobierno ha facilitado esto, ya sea vía crédito FOGAPE o otro tipo de financiamientos, bajando un poco los scoring, sobre todo a la mediana y pequeña empresa. El financiamiento a mayores costos. Se ha visto regionalmente y mundialmente que el financiamiento ha tenido mayores costos. No obstante que en Chile no hemos vivido fuertemente esa situación, lo cual ha facilitado un poco la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Y hay un mayor riesgo de incumplimiento de covenants. Los covenants son inevitables, se deben cumplir y estaban preestablecidos antes de la pandemia. Este mayor riesgo implica un mayor control, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, uno se pregunta cuáles son los desafíos. Y los desafíos han dispuesto de fuentes de financiamiento adecuadas, las compañías han diagnosticado los cambios en los requerimientos de financiamiento de las distintas geografías, pueden monitorear y proyectar ratios de covenants. Estas preguntas deben ser respondidas y deben ser tomadas en cuenta por parte de las personas que están a cargo de la tesorería corporativa y el front
en cuanto al financiamiento. El financiamiento no ha sido problema hasta ahora, pero estas preguntas y estos desafíos deben ser planteados. Quizás el problema que más han tenido las compañías, y esto lo hemos sabido por nuestra relación con nuestros clientes y nuestros gerentes de finanzas de Chile y regionalmente, es la escasez de caja. Hay una escasez de caja, ya sea por la contracción en los ingresos o por el incremento de los egresos. Hay una dificultad para movilizar la liquidez. La liquidez, que es un tema más propio del sistema financiero, que los bancos están normalmente preocupados de la liquidez y deben cumplir con distintos ratios y exigencias que le hace la CMF o que le hace el Banco Central o el cumplimiento de Basilea. Hay una falta de visibilidad de la caja y esta falta de visibilidad es por malos hábitos o es porque no estaban preparados o porque no cuentan con la información para llevar adelante un programa de caja bien elaborado, que lo vamos a ver a continuación. Hay una inhabilidad para centralizar la caja de las filiales, por distintos motivos, ya sea por conectividad, ya sea por falta de información o por falta de procedimientos. Y hay una inhabilidad para obtener ayuda del gobierno, ya sea por falta de cumplimiento o por desconocimiento. Entonces, uno se plantea los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que debieran tener las compañías para llevar a cabo esto? Primero, pueden proyectar la caja bajo varios escenarios. ¿Por qué? Porque la caja debe ser planteada bajo un escenario optimista, realista y pesimista. Sería un planteamiento. Pero la verdad es que bajo la pandemia es difícil establecer escenarios, por cuanto los escenarios deben responder caso a caso a cada una de las compañías. ¿Pueden entregar liquidez permanente? La liquidez es fundamental, porque el paso siguiente de la falta de liquidez es la falta de solvencia. Es por ello que la liquidez se ha centrado en la conversación y para ello hay algunas actividades y algunos métodos y buenas prácticas que hay que seguir, que lo veremos a continuación. ¿Saben cuánta caja tienen y dónde está localizada? Es notable, es una pregunta básica, pero es una pregunta que a veces no tiene respuesta. Y no tiene respuesta por cuanto no había problema de liquidez. Pero bajo la crisis es necesario tener un control de dónde está la caja y quién la tiene y cuán disponible está y cuán líquida está. ¿Puede movilizar efectivo, inactivo o entrampado? Hay mucho depósito a plazo que puede tener restricciones o letras chicas que impide su retiro de inmediato. Pactos de retrocompra, compra de bonos, etc. ¿Pueden acelerar los flujos entrantes de caja y retrasar los salientes? Esto, que parece una pregunta trivial, tiene un trasfondo profundo, por cuanto debiera asegurar la liquidez la compañía, ya sea grande, mediana o pequeña. Y para ello debe tener muy controlado el flujo efectivo. Es por ello que la sugerencia es, por parte de EY, es que se deben abordar en 3 grandes áreas. Primero, la gestión de caja. Segundo, el programa de generación de caja. Y tercero, la gestión con los stakeholders. En cuanto a la gestión de caja, lo básico es construirse un flujo de caja de al menos 13 semanas, un cuarto del año, pero debiera ser considerado y ajustado y calibrado semanalmente entre el flujo que se proyectó y el flujo de caja real que se dio. De esta forma voy viendo dónde voy cometiendo los errores, tanto en ingresos como en egresos. Debo identificar áreas de impacto de liquidez y requerimiento de financiamiento de corto plazo. Por cuanto los impactos de la liquidez es un hecho real que se ha producido y hemos tomado conocimiento de ello. Para ello es necesario controlar y validar los pagos que efectivamente cuando se producen, no cuando están programados, sino que cuando se producen.
e ir ajustando y calibrando ese flujo proyectado. Y crear transparencia y comité de revisión de caja, ya sea por terceros internos o por terceros externos. Pero debe ser revisada esta gestión de caja desde un básico Excel hasta un flujo de caja hecho en un ERP de clase mundial. Para ello, si esta gestión de caja se realiza, se va a identificar los riesgos y los posibles escenarios que impactan la caja, estableciendo medidas y planes de acción que se llevarán a cabo. En cuanto al programa de generación de caja, la optimización del capital de trabajo es la clave de la generación de caja. Para ello, la disminución de costo que hemos visto principalmente en limitar viajes, en limitar contrataciones y una serie de medidas restrictivas para limitar un poco el egreso de caja, dado la caída que han tenido los ingresos en general con distinta fuerza y énfasis en distintas compañías. Levantar las reservas de caja en las filiales. Hay muchas compañías y corporaciones que tenían reservas de caja en las filiales, ya no son necesarias para asegurar la liquidez y la viabilidad de la empresa. Identificar líneas de crédito, venta de activos prescindibles, evaluar, activar las medidas optadas por el gobierno. Son muchas las medidas que ha tomado el gobierno en favor de la pequeña y la mediana empresa y en general de las empresas en sus distintas figuras jurídicas. Para ello hay que adoptar y hay que tomar estas medidas para incrementar la generación de caja. Finalmente, la gestión de stakeholders. Es esencial una buena comunicación, que ésta sea efectiva, que ésta sea oportuna y que participen los actores claves, clientes, empleados, proveedores, acreedores, bancos, inversionistas, dueños, en general todo el ecosistema que participa de la empresa. Y la comunicación con ellos es vital. Un punto importante en lo que afecta en los riesgos son los riesgos financieros de mercado. Y cuando hablamos de riesgo financiero de mercado, nos estamos refiriendo principalmente a los riesgos de moneda, de tasa y de commodity. ¿Cuáles son los impactos potenciales? Es la creciente volatilidad en los mercados. Los mercados en general, mundialmente y regionalmente, han estado muy volátiles, sobre todo en lo que se refiere a commodity y a tasa. Moneda también ha sido afectada, principalmente en los países emergentes. Los cambios repentinos en el valor de los activos líquidos. El incremento en riesgo de créditos de contraparte. En general, se puede decir de que los desafíos en riesgos financieros se están identificando y midiendo adecuadamente los riesgos financieros. Y cuando digo identificando, es identificando todos los riesgos financieros de mercado. Y cuando están identificados, que sean medidos correctamente, ya sea por un tercero o ya sea por la gerencia de finanzas de la compañía. Deberían ser revisadas las estrategias de cobertura, ya sea porque tienen una estrategia de cobertura que debe ser revisada o porque no tienen y debieran tener una estrategia de cobertura. Vamos a ver un ejemplo de ello. ¿Están monitoreando las exposiciones de crédito hacia las principales contrapartes financieras? El riesgo de contraparte es un riesgo de crédito que está afectando en el mundo, principalmente en los países emergentes. Pero es un riesgo real, es un riesgo del CBA, es un riesgo que debe ser tomado, medido y cuantificado periódicamente. Es por ello que las buenas prácticas, igual lo recomienda, es ocupar estas 6 dimensiones, que es un enfoque multidimensional que evita tener riesgos más allá de lo permitido. Y esto comienza con una política y estrategia donde la decisión de la compañía es tener un gobierno, que este gobierno tenga y haya definido un apetito de riesgo, haya establecido límites, haya definido qué instrumentos financieros ocupar, cómo se miden, quién los controla. En el fondo es el rayado de cancha de la compañía.
Y esta definición de política y estrategia debe quedar plasmada en un documento aprobado idealmente por el directorio o por los dueños o por los inversionistas, pero debe estar aprobado por los stakeholders de la compañía que tienen el control de la definición de ello. Los procesos de negocios. Los procesos de negocio es fundamental en los riesgos financieros. Y el ejemplo más claro es el ejemplo de un importador. Definir y levantar esos procesos de negocio. ¿Quién toma la decisión de comprar insumos en el extranjero? ¿Cuándo se toma? ¿A quién le informa? ¿A qué precio se toma? ¿A qué precio está considerando? ¿Cuándo se inicia la exposición? Considerar el tránsito de esa compra de insumos hasta que llega a la aduana, hasta que llega a la bodega, hasta que se transforma y finalmente se vende. El proceso completo debe estar establecido de inicio a fin. Y de ese inicio a fin es el proceso de negocio que está expuesta a la compañía y se puede medir y se puede monitorear. Y para ello es necesario establecer modelos y supuestos. Modelos y supuestos que permitan la valorización de los derivados, el cálculo de exposición, el valor en riesgo que tiene esa exposición, etc. Sistemas y datos. Los sistemas y datos en general van desde un básico Excel hasta un ERP de clase mundial. La organización y estructura recomendada, la más básica es un front, un middle y un back, donde el rol del middle es el cumplimiento de la política y estrategia de esa compañía. Y la reportería de CDA es una reportería que esté customizada para la dirección, para la administración y para los que monitorean los riesgos financieros. Este enfoque multidimensional es recomendado para las compañías y ha dado muy buenos resultados. Ahora, la volatilidad de los mercados. La crisis ha impactado, como en muchas otras crisis, en la volatilidad como decíamos, de los precios de moneda, commodity y tal. Las compañías siempre tienen el desafío de identificar, monitorear y gestionar, pero ahora se hace más evidente llevarlo a cabo. Es por ello que una forma de protegerse frente a cambios bruscos en los mercados es utilizar estrategias de cobertura. A continuación vamos a ver este ejercicio, que es un ejemplo, un caso práctico de un importador que en un momento dado toma la decisión de comprar insumos. Arriba se puede ver las fechas, el 1 de agosto del 2019, para recibir y pagar el 31 de enero del 2020. Y hay dos alternativas. La alternativa A, que tomó la compañía A, es cubrirse, y la compañía B es no cubrirse. La tendencia generalizada del tipo de cambio es al alza, lo cual no favorece a los importadores. Tomemos el ejemplo que indica que estaba a 700 pesos. Los puntos forward, cuando se tomó este derivado, eran 20 pesos. Es decir, el precio, si cerraba la compañía A, era de 720 pesos. La efectividad contable es de 700 pesos, la efectividad financiera es de 720 pesos. Y el precio final al 31 de enero, que no sabían al inicio, fue de 800 pesos el tipo de cambio. Se puede apreciar abajo que hay una cuenta por pagar para ambas compañías en dólares. La compañía que se cubrió hace un sintético y pasa de su cuenta por pagar en dólares a un forward en Chile en pesos. ¿Qué pasa desde el 1 de agosto al 31 de enero? Se ve expuesta la compañía A, pero la protección en los estados financieros y en su caja es inicua. No hay ningún efecto, porque está protegida. Porque la compañía A sabía desde el principio de que iba a pagar 720 pesos por dólar al 31 de enero.
no hay efecto en los estados financieros, no hay efecto en balance y tampoco hay efecto en la caja. Lo que sí, al cierre del 31 de diciembre, puede tener un resultado distinto, pero al final del periodo, al 31 de enero, va a tener un resultado esperado. Su flujo de caja no tiene que hacer escenarios porque tiene comprado los pesos al 31 de enero necesarios para pagar. No obstante, la compañía ve que no tomó derivados, que no se cubrió, que no tiene una estrategia y no tiene una política, el resultado final va a ser que va a pagar 800 pesos. El diferencial que se produce es enorme. La volatilidad durante ese periodo afectó a la compañía B, afectó su caja, afectó sus estados financieros, ya sea balance o estado de resultados. Es por ello que las consideraciones que se dicen a continuación reflejan un poco lo que se está mostrando. La naturaleza de los cambios en las variables de mercado rara vez son suaves, generalmente es un camino con saltos a lo largo de una tendencia general. Y eso es lo que ha pasado en Chile, en la región y globalmente. Entonces, el tema es la volatilidad, no cuál es la tendencia a largo plazo. La tendencia para el importador, si es al alza, le va a hacer daño. Pero en periodos de 6 meses, de 3 meses, de un mes, puede tomar decisiones de cobertura que no van a revertir las tendencias de largo plazo, pero sí van a ayudar a hacer más suaves los saltos a lo largo de este camino. Esta es una reflexión profunda. La clave está en revisar constantemente si la compañía tiene el mejor mix de medidas, porque no es necesario hacer una cobertura al 100% de mi riesgo detectado, de mi exposición detectada, sino lo que es conveniente para esa compañía, cuánto es lo que va a cubrir, qué porcentaje es lo que va a cubrir. Si estamos hablando de commodity, de moneda o de tasa. Si estamos hablando de una compañía que importa o que exporta. Si estamos hablando de una tendencia a largo plazo al alza o a la baja. Es por ello que hay que enfrentar las exposiciones propias de su negocio, de sus procesos de negocio y redoblar los esfuerzos para que sus inversionistas entiendan su estrategia de cobertura y las razones que sustentan esa estrategia que debe estar plasmada en una política de riesgo financiero. Yo creo haber expresado en tesorería corporativa 4 puntos básicos. Hay más puntos, pero esos son los 4 puntos básicos, haciendo énfasis en liquidez y riesgo financiero. Cris, puedes continuar, yo creo, con desafíos en cierre de estados financieros. Sí, bueno, muchas gracias Danilo. Y antes de continuar, otra vez la invitación que ustedes pueden hacer preguntas. Como esto es un webcast, las preguntas, o sea, lamentablemente no tenemos forma como ustedes pueden hacer la pregunta, digamos, hablando, pero ustedes pueden hacer las preguntas de forma escrita. Deberían tener un botón que dice Q&A y ahí nos pueden mandar sus preguntas para que nosotros luego revisemos y podemos conversar un poco sobre esto. El otro tema, Danilo, antes de continuar, yo creo que sería interesante, como aprovechando que estamos hablando de tu tema, ver un poco el tema de la reacción que en la práctica han mostrado las empresas, porque yo creo que obviamente y sobre todo al principio la reacción inicial es pánico y por ejemplo decir que ya paremos todos los pagos, pero yo creo que es importante que me imagino que hay consideraciones multidimensionales, porque la empresa necesita a sus proveedores, o sea, tiene que asegurar que los proveedores tengan la caja para poder funcionar. Es un tema también un poco de responsabilidad empresarial, de si hay una empresa gigante con una caja gigante, no dejar de pagar a las pymes, etcétera. Así que me imagino que hay, o sea, hay múltiples dimensiones que se consideran en esa toma de decisión. No sé qué hemos visto en la práctica sobre esto. Es que hay una cadena de pago
que no se ha roto en Chile, pero sí se ha roto en otros países. Y la cadena de pago parte por la lógica que tú planteas, que las grandes corporaciones, que son las que tienen mayor liquidez y mayor solvencia, deben asegurar que las pequeñas y medianas empresas reciban oportunamente el pago de sus bienes y servicios que están entregando. Por cuanto, si se rompe esa cadena de pago, obviamente se va a ver afectado el sistema en general. No solo el sistema no financiero, sino que el sistema financiero se va a ver afectado porque las pequeñas y medianas empresas no van a poder hacer frente a su endeudamiento que mayoritariamente tienen. Es por ello que reconocer las gestiones que ha hecho el gobierno para incrementar la generación de caja deben ser utilizadas y empleadas por las pequeñas y medianas empresas. Eso sería una respuesta. Y en cuanto al enfoque de las dimensiones, obviamente esto es un enfoque multidimensional donde las aristas que se están viendo enfrentados los gerentes de finanzas son diversas, pero quizás la más importante que no se hace muy evidente en esta pandemia es la liquidez. La liquidez y los riesgos financieros. La liquidez, por cuanto es un tema que es propio e inherente del sistema financiero. Son los bancos los que están preocupados y el sistema financiero de la liquidez, no las corporaciones, no las pequeñas y medianas empresas. Pero hoy día, cuando hablamos de liquidez, muchos piensan que e interpretan de distinta manera. La liquidez no es más que tener la capacidad de hacer frente a los pagos que tengo que llevar a cabo, y para eso debo tener activos líquidos y un endeudamiento conocido y del cual me puedo comprometer. Y las pérdidas, reconocerlas rápidamente para que sean incorporadas a una proyección de un flujo de caja y no estar corriendo a la derecha como se ha visto en algunos casos fuera de Chile. Perfecto, porque yo creo que, o sea, aprovechando el tema también, yo creo que lo que estamos viendo, que no dejó de ser líquido el mercado financiero. O sea, pueden que los accesos a crédito sean lentos, pero por otras razones, pero no porque el mercado financiero en sí esté sin liquidez y la banca tenga restricciones de entregar préstamos o postergar los pagos de deuda existente, sino las restricciones están en otro lado y hay que considerar que se puede demorar un poco hasta tener acceso a la fuente de liquidez. Correcto. De hecho, antes de la pandemia, el sistema financiero chileno estaba bastante líquido. Cuando comenzó la pandemia, en un comienzo hubo inquietud por la liquidez del sistema financiero, pero las medidas del Banco Central, las medidas de la CMF, han permitido hoy día que no haya ningún problema de liquidez en el sistema financiero, sumado a toda la inyección que ha entregado el gobierno para financiar en sus distintos programas a la pequeña y mediana empresa principalmente, hacen que no tengamos ningún problema de liquidez. Sí, yo creo que esto es buena noticia y la buena noticia es también que esto no es solamente algo para las empresas en Chile o las empresas, digamos, muy grandes que tienen la posibilidad de financiarse a través de mercados grandes de Estados Unidos, donde pasa en mucho mayores dimensiones lo que estás describiendo, que la Fed en Estados Unidos básicamente está proporcionando fondos como nunca ha proporcionado antes, y esto da mucho acceso a compañías grandes que quieren emitir bonos o otro instrumento en Estados Unidos, sino también en Chile tenemos estos accesos y yo creo que eso es una buena noticia para las pymes. Me imagino que el tema importante acá es el tiempo,
porque no es tanto así, sobre todo con el trabajo remoto, que uno llama al banco hoy día y dice que necesito 1.000 millones, por favor, y 2 horas después está en la cuenta corriente, sino hay que considerar que todo puede demorarse y que la banca tenga restricciones de procesar estos requerimientos. Correcto. Yo creo que, bueno, hay una serie de detalles de procedimiento interno de la banca que se ha ido adaptando a esta nueva realidad, desde las firmas hasta el pago de distintos procesos internos que tienen las compañías. Pero, para decirlo firmemente, el sistema financiero está líquido, los créditos otorgados, el sistema de crédito está funcionando en Chile, no tenemos ningún problema, y lo que sí, las pequeñas y medianas empresas deben conocer bien cuáles son los requisitos para poder optar a estos beneficios. Ok, perfecto. Bueno, están llegando algunas preguntas, yo creo que las podemos ver al final de la sesión. Ahora, Danilo, si vamos a la próxima lámina, ahora ya hablando un poco más de los desafíos en los cierres de estados financieros. Perfecto. Si vamos a la próxima lámina, por favor. Bueno, o sea, lo que voy a comentar un poco es solamente para dar un contexto, que es un contexto que me imagino que muchos de ustedes están viviendo a diario, pero yo creo que nos sobra mencionar qué está generando toda esta situación bastante particular. O sea, la primera reacción cuando partió todo esto con cuarentena, con instrucciones de diferentes lados de trabajar en la casa o de incentivos de trabajar en la casa, la primera reacción siempre fue, bueno, aplacemos todas las fechas. O sea, se aplacen las fechas de pago de impuestos, se aplacen reportes a la CMF, llamar a la matriz, decir que no vamos a llegar con esa modalidad de trabajar, fue la primera reacción. Y yo creo que la CMF reconoció algo de esto, yo creo que dio una semana más de plazo. El Servicio de Impuesto Interno para la operación de renta no dio más plazo. Y al final del día hay que reconocer que esto es un poco la realidad. En Brasil pasó que atrasaron mucho la fecha de reporte de los informes del Q1, pero en Chile no estamos viendo esto y al menos no estamos viendo mucha presión de las empresas de hacerlo. Que las empresas digan, es imposible llegar a las fechas de reporte, no está pasando. ¿Y por qué? Porque a lo mejor nos dimos todos cuenta que es posible cumplir con la fecha. Pero esa demanda general de mover fechas de reporte existe, pero no ha sido accedido en muchos lados. ¿Por qué? Porque los interesados en los números financieros quieren saber cuáles son los números financieros. O sea, todos a lo mejor a diario quieren saber cómo va la venta, cómo va la quema de caja, digamos, o sea, el cash burn, como lo llaman en inglés. O sea, la demanda de información es mucho más grande, inclusive en esa crisis, y nadie está diciendo, bueno, como la gente está trabajando en la casa, reconozcamos que todo es más difícil, así que reporte después nomás. Nadie hace esto. Y además lo que está dándose es, existe una alta expectativa en la precisión de los números y a nivel de detalle. Si ustedes son CFOs, lo habrán visto en la discusión con sus directorios, van con un número al directorio y hay un montón de preguntas. Y si hay una proyección de venta, preguntan, ya, pero ábremelo por producto. Y si se abre a nivel de producto, ya, pero ábremelo en cuánto crees, en cuál semana va a repuntar esto, etcétera, etcétera. O sea, el nivel de detalle que se demanda es altísimo. Y la precisión, ustedes saben, si uno va con un número hoy día,
y mañana en la próxima presentación cambia este número, todos se tiran encima y quieren saber por qué cambió. Y la respuesta no puede ser que, bueno, Juanito que hizo el análisis se equivocó y tuvimos que cambiarlo. Entonces, esto es algo que vemos en muchos lados. Lo otro, que la frecuencia de los reportes puede aumentar, sobre todo si hay temas de lo que mencionó un poco Danilo, que hay que actualizar la proyección de necesidad de caja, si existe la necesidad de hacer forecast o un reforecast, la frecuencia puede aumentar mucho y piden, ya el directorio quiere saber ahora cómo vamos a terminar el año y como el ambiente es tan dinámico, también es dinámica la necesidad de contar con información financiera. Así que no es para nada así que ahora están diciendo, bueno, todo está un poco más lento, el país está parado, así que paremos la contabilidad y el reporte financiero. No lo vemos para nada, vemos todo lo contrario. El penúltimo punto en esa lámina es bastante obvio, pero quería ponerlo porque si no lo pongo van a preguntar por qué no está puesto. La verdad es que producto de las cuarentenas y la ausencia de la información pueden haber potenciales demoras. Lo importante es anticipar esas demoras y trabajar con estos puntos y anticiparse a esto. Y el último punto que me imagino que cada uno de ustedes habrá vivido de alguna otra forma, que los involucrados en el proceso de cierre de estados financieros están trabajando de forma remota. Y en algunas empresas eso ha funcionado súper bien, y en otras empresas ha costado un poco más, porque, bueno, o sea, nadie pensaba que esto iba a pasar. O sea, con los eventos en Chile desde el 18 de octubre del año pasado, puede haber existido algún grado de preparación a esto, pero todavía hay empresas donde los trabajadores tienen estos computadores, los grandes, que se ponen como los tradicionales, no sé, como los desktop, y no tenían computadores portátiles. Entonces ya es un desafío asegurar que todos tengan acceso a la red, que todos tengan el acceso al SAP que necesitan. Y si todos están trabajando remotamente, es más difícil nomás. Si vamos a la próxima lámina, por favor, Danilo. Sí. Entonces, todo es un poco más desafiante. Si lo vemos desde un punto de vista de control interno, hay que ver que el mundo está diferente y hay controles que no se pueden desarrollar como se desarrollan normalmente. Si un proceso de cierre mensual depende de una toma física de inventario en puntos de venta, por ejemplo, está bien y siempre se hacía, pero ¿qué pasa si el punto de venta está cerrado porque queda en un lugar que está con cuarentena y no hay acceso a tomar una toma física? ¿Qué hacemos? O sea, hay que anticipar esos efectos. También hay que ver que hay controles no rutinarios que a lo mejor nunca hemos tenido que hacer, pero ahora sí se tienen que hacer. Y esto puede pasar con pruebas de deterioro. A lo mejor si uno opera una red de hoteles, una red de restaurantes, que en los últimos 10 años el negocio ha sido súper bueno, nadie nunca tenía presente tener que hacer una prueba de deterioro. Bueno, si llegamos a un extremo, una empresa en marcha. Tenemos los controles implementado para enfrentar esto. Puede ser que cambian estimaciones, pueden ser que cambian estimaciones de incobrabilidad, pero ¿cómo lo controlamos? ¿Quién toma la decisión para hacer un cambio de una estimación? Y muchas veces no está muy claro quién quién puede cambiar esto. Y no sé, el CFO piensa, bueno, eso necesita aprobación del directorio, lo lleva al directorio, el directorio dice que esto nosotros podemos revisarlo, pero nosotros no formamos parte de los controles internos de la compañía, y puede que quede en la tierra de nadie.
no queremos nada que esté en tierra de nadie. El trabajo remoto puede requerir ajuste al sistema de información. Lo que comenté un poco, puede ser necesario hacer ajuste al SAP, al Oracle, al sistema que se use para que la gente pueda acceder remotamente, pero esto en sí puede generar asuntos de control interno. No sé, hacer los asientos manuales, quién lo puede hacer, la cadena de autorización sigue siendo la misma. Es un tremendo tema de ciberseguridad, que ahí puedo hacer referencia a otro webcast que hicimos, que está en el canal de YouTube. Así que importante tener esto en cuenta. Y por último, pueden haber controles que confían en documentos físicos, en arqueos de cheques. O sea, si tenemos un negocio que depende de pagos en cheque, ni siquiera preguntamos, bueno, si el cheque va a tener fondos en estos tiempos difíciles, sino vamos un paso antes y decir que ya, pero ¿cómo vamos a hacer el arqueo de los cheques? Es suficiente que el camionero que recoge, que hace los despachos y que recoge los cheques, nos tome una foto en el celular y qué tan preciso tenemos que ver si la foto que tomó realmente es o ahí aparece que alguien manipuló la foto. Así que hay temas que antes no existían que hoy día pueden existir. Así que muy importante tener en cuenta, anticipar esto. Si vamos a la próxima lámina, Danilo, por favor. Lo que hablamos también en otro webcast, al cual puedo hacer referencia, si no tienen como mañana feriado y no tenemos donde salir, pueden revisar todo el canal de YouTube nuestro. Tenemos un webcast sobre revelaciones. Revelaciones que pueden incluir un poco el tema, lo que cubrió Daniel, de riesgos de liquidez, pero todo lo que cambia en la FECU necesita formar parte del control interno y alguien tiene que revisarlo. Y es importante que se establece quién lo revisa. Perdón, ¿puedes ir una atrás? Sí, gracias. Los controles acerca de las estimaciones. O sea, como ahora hay que anticipar la incobrabilidad de las cuentas por cobrar con el forward looking, digamos, lo que establece la norma. Esto es de mucha estimación y es importante ya quién determina cuál es nuestra próxima estimación. La respuesta más digamos, cómoda es decir, no, deja todo como está porque los tiempos son tan inciertos que cualquier estimación es igual de buena como otra porque no hay mucha certidumbre, pero es importante que esté formando parte del control interno, que el control interno se encargue de esto y que haya evidencia y que se genera la documentación necesaria para una auditoría. Y para la auditoría no es solamente una auditoría SOX, que algunos de ustedes a lo mejor les toca, sino son también las auditorías externas, internas, rutinarias. Y yo creo que lo de documentación siempre suena fome, pero lo bueno de generar documentación es que se pueden evitar malentendidos, porque lo que de verdad queremos evitar que haya malentendidos y que hay cosas que quedaron en tierra de nadie. Y cuando después hay un problema y uno se pone a analizar y todos dicen que, pero yo pensé que tú ibas a ver esto, o yo pensé que el X lo revisó con el Y. Entonces, es mejor hacer una corta, precisa documentación donde deje claro o que deje claro quién está responsable de hacer cuál cosa, cuáles concesiones se tomaron por no tener acceso a los documentos físicos, por no poder hacer los controles que usualmente se hacen y cuál fue el plan B, digamos, y cómo se está ejecutando este plan B. Un poco lo mismo, documentos físicos que donde no hay acceso, ¿cómo lo manejamos? O sea, menos mal, aparte del mercado financiero, lo que está funcionando bien es la comunicación
y nosotros estamos considerando participar en inventario físico y que alguien esté, digamos, filmando y por WhatsApp, por videollamado, nosotros participamos como auditores en los inventarios físicos. O sea, hace un poco años atrás no hubiera sido posible, pero gracias a la tecnología podemos hacer esto hoy día. Lo otro, no sé, una mosca electrónica para dejar evidencia de la documentación. Existen herramientas muy buenas que permiten firmar documentos PDF en forma electrónica. O sea, si no quieren trabajar con la firma escaneada que se pone sobre documentos, existe la posibilidad de electrónicamente firmar PDF. Y esto también cuesta un poco al principio entender qué realmente representa esa firma, que si puede ser falsificada, cómo verificamos que la persona que dice firmó realmente firmó. Pero yo creo que esto también está superado y yo creo que esto puede ser algo, digamos, multidisciplinario, involucrar a la fiscalía y ver cuál validez pueden tener estos documentos. Vamos a la próxima lámina, Danilo. Ahora viendo un poco en las buenas prácticas que estamos viendo en el mundo empresarial, hay herramientas de tecnología que permiten planificar y monitorear el proceso de cierre de estados financieros. O sea, es algo muy simple y que permite, digamos, efectuar una PMO. En EY tenemos una herramienta que se llama Frex y tenemos esa herramienta que permite asignar tareas y de forma remota revisar el avance de esas tareas. O sea, no es necesario llamar a los 25 contadores que están involucrados en el cierre para ver cómo están y sí, o sea, yo creo que una de las conversaciones más escuchadas es ¿cómo estamos con esto? Y la respuesta es estamos avanzando. ¿Qué significa? Nadie sabe. Pero si se usan herramientas de tecnología, hay un súper buen monitoreo de cuál es el avance de cada uno, quién se está atrasando, por qué se está atrasando y cómo podemos tomar medidas para evitarlo. Y se pueden tener las conversaciones mucho más puntuales en vez de tener 2 llamados diarios con cada uno para saber cómo está avanzando. Con esto, el segundo punto, una buena práctica, no perder el contacto con el equipo en estos tiempos. Se suena todo bastante obvio, pero usar videoconferencia para coordinaciones y para entendimiento del estatus, a pesar, aun cuando se usen herramientas de tecnología, lo cual en Chile, para organizar el cierre de estados financieros se están usando muy poco, muy poco. Y de verdad es algo muy simple y debería usarse más. Pero si no se usa, las videoconferencias son una buena cosa para reunir todos y saber cómo están todos. Lo que hablamos al principio, hay mucha necesidad de información no rutinaria para pruebas de impairment, por ejemplo, para pruebas de empresa en marcha, estimaciones sobre vidas útiles, sobre recuperabilidades de carteras. Hay mucha información que se requiere de forma no rutinaria y si no la pedimos a tiempo, tal vez no está en el formato que necesitamos y se demora más y está en peligro el reporte a tiempo de los estados financieros. Y ustedes también saben muy bien, si una compañía comunica que va a reportar el día 15 del mes y no lo hace, ahí suenan todas las alarmas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Hay algún problema? ¿Están revisando de una forma agresiva los números? Así que no cumplir con esa fecha es muy grave. Lo que mencioné, y esto es una buena práctica, lo que se hace es documentar los procedimientos de control interno para evitar que no están claras las responsabilidades, quién prepara, quién revisa, quién aprueba. Otro punto importante, ser flexible y monitorear el avance. Ser flexible es súper importante, pero ser flexible no significa ser, digamos, poco responsable.
Y bueno, y esto lo habrán visto, que no asumir que todo lo que funciona de forma rutinaria sigue funcionando de forma rutinaria. Si vamos a la próxima lámina, Danilo. Un mensaje clave de esta lámina es aprovechemos para mejor la situación. Y a lo mejor si ya estábamos todos en proyectos de digitalización, pero ahora de verdad nos estamos dando cuenta que se puede digitalizar, que se puede automatizar, que es algo bastante complejo en el proceso, que cuesta mucho, y si algo cuesta mucho es uno de los procesos que se puede preguntar, tal vez se puede automatizar y hacer todo mejor. Así que esto es la gran ventaja digamos, de toda esa situación que está terrible para todos los involucrados, una situación muy terrible. Pero a lo mejor se puede aprovechar y ver nuevas formas de trabajo y se pueden ver nuevas formas de automatizar la empresa. Y saltando un poco al último punto, súper importante, supervisar, no asumir que la gente estando sola en su casa sabe qué tiene que hacer, porque es fácil en la oficina preguntar al compañero al lado, oye, ¿qué opinas tú de esto? ¿Cómo verías tú esto? ¿Cómo lo han hecho en el pasado? Pero hoy día está mucho más difícil. Así que ver el proceso de estados financieros con la necesidad de una PMO, y esta PMO a lo mejor realizarla a través de una herramienta de tecnología que, como digo, en EY lo tenemos, es algo muy simple y bueno, o sea, si alguien está interesado en esto, podemos conversar de esto con mucho gusto. Bueno, ahora nos quedan un par de minutos para preguntas. Sí, Cris. Así que no sé, Danilo, si pudiste revisar las preguntas. Sí, pude revisar y quisiera contestarle una pregunta que hizo Alfredo, que dice, ¿por qué está subiendo el costo de financiamiento si las tasas están bajando sustancialmente y el gobierno está garantizando los préstamos, al menos parcialmente? Yo creo que de la pregunta hay dos respuestas que hay que dar. La primera va referida a que efectivamente las tasas están bajando mundialmente de antes de la pandemia al día de hoy. Y eso tiende a pensar que el costo del financiamiento efectivamente debiera bajar. Pero por otro lado, lo que está subiendo es el spread que tienen los bancos para protegerse del riesgo de contraparte, porque su contraparte puede estar afectada por distintos motivos, por una falta de liquidez, por problemas de caja, incumplimiento de covenants, falta de cumplimiento de requisitos. Eso es un tema que se resuelve entre la mezcla de la baja de tasas y el incremento de riesgo por parte de los que están solicitando crédito. Y otro tema es el gobierno. El gobierno está garantizando los préstamos, eso es efectivo, pero garantiza los préstamos por una parte, pero por otra parte el banco debe protegerse en el porcentaje que no está cubierto, que no está garantizado por el gobierno. Y en ese porcentaje puede incrementar. Ahora depende del banco que estén hablando, depende de quién esté solicitando, pero en general el costo del financiamiento en el largo plazo debiera tender a bajar porque se enfrenta a una curva que ya todo el mundo conoce. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo. Yo sé que todos tienen la agenda llena. Bueno, yo respondo las preguntas más fáciles. Alguien pregunta que se perdió la primera parte, ¿dónde lo puedo ver? Está en YouTube. Si abren YouTube, en la búsqueda, buscan EY Chile y ahí está el canal de EY Chile y esta presentación se va a subir durante el día a YouTube y lo pueden ver junto con todos los demás webcasts. Y si suscriben a nuestro canal, serán notificados cuando hay nuevos videos. Así que ahí está. También otra pregunta, que esas son las preguntas para mí, si se comparte la presentación, luego sí, la presentación se va a mandar a todos después de este llamado.
tenemos otra pregunta que ya, la pregunta difícil son para Danilo. Ahí tenemos la pregunta si en los tiempos actuales creemos que existen mercados financieros suficientes para emitir bonos corporativos a tasas bajas. O sea, me imagino que se refiere tanto al mercado local como al internacional. Sí, en general yo diría que todavía estamos entre el now y el next, y la emisión de bonos corporativos a tasas bajas no debe ser el momento más adecuado local o internacionalmente. Pero ya llegarán los tiempos para esa emisión de bonos y para que hayan compradores a tasas convenientes. Esa sería mi respuesta corta dado el tiempo, Cris. Sí, bueno, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta que tiene que ver con el marco jurídico que obliga a mantener papeles y cómo se incluye todo esto en el análisis. Yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que Danilo tampoco no tenemos la respuesta. Yo creo que esto es lo que comenté en otro contexto, que es algo que en un equipo multidisciplinario con la fiscalía, con los abogados tributaristas o que sea con los laborales, lo que sea la disciplina, se puede ver. Que en general yo creo que en Chile tenemos una ventaja que hay mucha actitud abierta para usar papeles electrónicos firmados electrónicamente, pero pueden haber otros. Así que yo creo que eso es una conversación que se puede tener en un equipo multidisciplinario. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias Danilo, y estamos acá, está nuestro contacto, nos pueden contactar directamente. Si quieren y si quieren volver a ver la presentación en el canal de YouTube. Así que les deseo muy buen día. Gracias Danilo, gracias a todos. Gracias a ti, Cris. Gracias y que les vaya muy bien a todos. Hasta luego.